¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber a dónde ir o cómo lidiar con el dolor de la distancia? ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que todo parecía desmoronarse, pero en el fondo sabías que tenías que seguir adelante? Si es así, este video es para ti. Quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde estás viendo esto? Comenta aquí abajo. Cuéntame tu ciudad o tu país, porque en el fondo creo que todos nosotros, en algún momento, necesitamos un recordatorio de que no estamos solos. La historia que voy a compartir ahora puede tocar tu corazón, porque se trata de superación, dolor y cómo transformar la soledad en fuerza. Entonces, si estás listo para un viaje de transformación, quédate conmigo hasta el final. Y antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, no pierdas tiempo. Da ese like y activa la campanita para no perderte ningún video inspirador como este. Ahora, vamos allá. Prepárate para conocer la historia de Carla, una mujer que, como muchos de nosotros, luchó por encontrar su lugar en el mundo. Carla llegó al país llena de esperanzas. Sabía que al dejar su tierra natal estaba haciendo un sacrificio inmenso por un futuro mejor para sus hijos. El sueño de proporcionar una buena educación y garantizar un futuro más seguro la motivaba todos los días. Pero lo que no sabía es que, al llegar allí, la soledad se convertiría en su compañera más constante. Al principio, intentaba ocupar sus días con trabajo, cuidar a los niños, hacer las tareas domésticas, hacer todo con perfección, pero el dolor de estar lejos de su familia, de no poder sentir el calor de los abrazos de sus hijos y amigos, comenzaba a corroer su alma. Y lo peor, no tenía a quien hablar sobre ese dolor. Cada sonrisa de un niño que cuidaba, cada día que pasaba, parecía más un intento de engañarse a sí misma. Estaba sola en un país extraño, con un dolor que no sabía cómo manejar. En los primeros meses, Carla se mantuvo firme. Las conversaciones con la familia eran breves, como si intentara llenar el vacío con palabras rápidas y esperanzadoras. Pero pronto se dio cuenta de que, a pesar de las promesas de que las cosas mejorarían, la añoranza no desaparecía. Las conversaciones con sus hijos, que antes eran el único consuelo, empezaron a volverse dolorosas, como un recordatorio constante de que el tiempo pasaba y la distancia solo aumentaba. Comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta, pero rápidamente apartaba ese pensamiento, recordándose a sí misma porque estaba allí. Aún así, la soledad no la dejaba. En el fondo, sentía que algo no estaba bien, pero no sabía exactamente qué. Fue entonces cuando ocurrió un giro inesperado. Uno de los niños que cuidaba con tanto cariño comenzó a alejarse de ella. No era algo simple, un acto de rebeldía infantil, sino un comportamiento extraño y desconcertante. El niño comenzó a negarse a seguir las instrucciones de Carla, a ignorarla, incluso a mirarla con desconfianza. Al principio, Carla trató de ignorarlo, pensando que era solo una fase, pero los días pasaban y la situación no mejoraba. El niño, que antes adoraba su compañía, empezó a cerrarse. Carla no sabía qué hacer. Esta situación la hizo cuestionarse aún más sobre su capacidad para ser lo suficientemente buena. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Por qué estaba siendo rechazada incluso por los niños a los que cuidaba con tanto amor? Este golpe la hizo sentir aún más el dolor de no tener una red de apoyo, de estar tan sola, tan distante de todo lo que conocía. A medida que este rechazo aumentaba, Carla se vio desmoronándose. Las noches eran aún más difíciles y el vacío que sentía parecía aumentar con cada día. Pero entonces apareció una nueva sorpresa en su vida. La llamaron para una reunión con la madre del niño. Al principio, esto parecía algo simple, una reunión rutinaria. Pero al encontrarse con la madre, Carla se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo. La mujer, con lágrimas en los ojos, confesó que estaba pasando por
dificultades personales y que esto también afectaba el comportamiento de su hija. El niño estaba lidiando con traumas que no sabía cómo manejar y sin querer terminó reflejando su dolor en Carla. En ese momento, Carla entendió que el rechazo no era sobre ella, sino sobre los problemas internos del niño, algo que ella no podía controlar. Esto la hizo ver que, aunque estaba siendo desafiada de maneras que no comprendía, no era responsable de todo lo que ocurría. La revelación fue un parteaguas. Carla, al comprender que el rechazo no era algo personal, comenzó a percibirse de una manera diferente. No estaba fracasando, como había empezado a creer, solo estaba tratando de lidiar con circunstancias que estaban fuera de su control. Este giro fue fundamental. El peso de la soledad y la añoranza no desapareció, pero comenzó a ver que esas emociones podían coexistir con momentos de crecimiento y aprendizaje. No sería fácil, pero estaba lista para enfrentar esos desafíos desde una nueva perspectiva. Ahora sabía que el rechazo de un niño no reflejaba su capacidad como persona, sino las dificultades que todos, de alguna manera, cargamos. En los días siguientes, Carla comenzó a ver la situación desde una nueva perspectiva. El dolor del rechazo no desapareció de inmediato, pero algo dentro de ella empezó a cambiar. Se dio cuenta de que, aunque estaba sola en muchos aspectos, había algo poderoso en su trabajo. No solo estaba cuidando niños, estaba ayudando a moldear futuros, a ofrecer consuelo y seguridad, donde antes solo había confusión y dolor. Pero aún así, el peso de la soledad no daba tregua. Cada llamada a su familia parecía más distante, y las palabras que intercambiaba con sus hijos parecían más vacías con cada vez. La añoranza aún la devoraba, pero sabía que necesitaba encontrar una manera de equilibrar las dos realidades: el deseo de estar con su familia y la necesidad de seguir adelante con su misión. Fue entonces cuando, en un momento de reflexión silenciosa, algo cambió de manera inesperada. Durante una conversación con la madre del niño que se había alejado, Carla comenzó a percibir una nueva dinámica. La mujer, que antes parecía distante y preocupada solo por su propio dolor, comenzó a abrirse más. Compartió sus propias dificultades, las inseguridades y miedos que enfrentaba. En ese momento, Carla sintió una conexión genuina, no con la figura que la contrataba, sino con una mujer como ella, que también estaba lidiando con desafíos inmensos. Este intercambio fue la clave para un nuevo entendimiento. Carla, al darse cuenta de que incluso la madre del niño estaba lidiando con sus propias limitaciones, comenzó a darse permiso para ser imperfecta. No necesitaba ser fuerte todo el tiempo. No necesitaba tener todas las respuestas. Podía, sí, apoyarse en las personas a su alrededor. Fue en ese momento cuando, por primera vez desde que llegó al país, Carla se sintió parte de algo más grande. Ya no era solo una inmigrante aislada, sino una mujer que formaba parte de una red de personas que, a pesar de sus diferencias, estaban todas tratando de encontrar su camino. Poco a poco, la añoranza aún la lastimaba, pero el peso de la soledad comenzaba a disminuir, porque entendió que, al permitirse ser vulnerable, se estaba conectando de una manera más profunda con los demás. Esa vulnerabilidad, que antes veía como una señal de debilidad, ahora la veía como una fortaleza. La conexión humana no tenía que ser grandiosa, sino sincera. Con el tiempo, Carla empezó a percibir otras facetas de su viaje, otros giros que nunca imaginó que experimentaría. No solo se estaba reconectando con los demás, sino también con ella misma. Algo comenzó a cambiar dentro de ella de forma silenciosa, casi imperceptible. Era como si el peso de la soledad se hubiera transformado en una fuerza invisible, una fuerza que ya no la aplastaba, sino que la guiaba, le hacía ver la vida de una manera diferente.
Carla comenzó a buscar pequeñas alegrías en su día a día, momentos simples como el aroma del café por la mañana, la sonrisa de un amigo que de repente aparecía en su vida o incluso los pequeños gestos de cariño que los niños empezaban a ofrecerle. Cada día se permitía un momento de gratitud, un momento de acogimiento, algo que antes no imaginaba posible. Fue durante uno de esos momentos de introspección cuando recibió una noticia inesperada. La empresa para la que trabajaba estaba pasando por dificultades financieras y, lamentablemente, tendrían que recortar algunos gastos. Carla fue llamada para una reunión con los empleadores, pero lo que no sabía era que, además de las noticias sobre el trabajo, también iba a enfrentar una sorpresa que cambiaría la dirección de su vida. Durante la conversación, la madre de los niños reveló algo que Carla nunca imaginó. La familia estaba considerando regresar al país de origen y con ello, Carla tendría que despedirse de ellos. Esta noticia fue un golpe inesperado. Carla, que se había acostumbrado a la rutina, a los desafíos diarios y, de alguna manera, a ser la figura fundamental en la vida de los niños, ahora se veía retirada de este contexto. En el fondo, la despedida era lo que menos quería, pero sabía que tenía que aceptarla. La despedida, sin embargo, no ocurrió de manera tranquila. Había una tensión en el aire, algo que Carla no había sabido percibir antes. Cuando llegó el momento de despedirse, el niño que siempre la había rechazado, ese mismo niño que parecía distante y frío, la miró de una manera diferente. Sin palabras, corrió hacia Carla y de repente la abrazó. Fue un abrazo silencioso, pero cargado de sentimientos que Carla no pudo comprender completamente. La despedida fue dolorosa, pero también liberadora. Carla entendió que a pesar de todas las dificultades, había hecho una diferencia en la vida de ese niño y, lo más importante, en su propia vida. Aprendió que, incluso en momentos de dolor e incertidumbre, estaba creciendo. Y al despedirse, comprendió que nada de lo que vivió había sido en vano. Después de la despedida, Carla se vio nuevamente sola, pero de una manera que nunca imaginó. La tristeza de la separación se mezclaba con un extraño sentimiento de alivio. No es que quisiera irse, pero parecía que ese capítulo de su vida, lleno de desafíos y emociones encontradas, finalmente estaba llegando a su fin. Con la partida de la familia, tuvo que reemprender, reorganizarse y buscar nuevos caminos. Sin embargo, la sensación de estar perdida no duró mucho tiempo. Carla, que siempre se sintió como una inmigrante desplazada, ahora tenía la oportunidad de redefinir su vida, de ser la autora de su propia historia. En lugar de perderse en la añoranza y el dolor de la separación, decidió invertir en sí misma, en sus propias necesidades y deseos. Comenzó a hacer cursos, a explorar sus pasiones y a construir una red de apoyo fuera del entorno laboral. Se dio permiso para soñar, para pensar en el futuro de una manera que nunca antes se había dado. El giro más profundo, sin embargo, ocurrió cuando Carla fue llamada por un grupo de inmigrantes para ayudar a organizar una comunidad de apoyo. Una iniciativa simple, pero que, para ella, fue un verdadero renacimiento. Al involucrarse en este proyecto, encontró algo que nunca pensó que necesitaría: una red de apoyo que no la juzgaba, que no la veía como una extranjera, sino como alguien que formaba parte de algo más grande. Comenzó a darse cuenta de que la verdadera fuerza no estaba solo en su capacidad para cuidar a los demás, sino en su habilidad para crear conexiones genuinas, para ayudar a construir algo que beneficiara a todos. Al ayudar a otros inmigrantes a ajustarse a la nueva realidad, Carla descubrió que, en realidad, se estaba ayudando a sí misma. Comenzó a sentirse parte de una familia nuevamente, una familia formada por personas que, al igual que ella, estaban buscando un nuevo comienzo.
A lo largo de este proceso, Carla también hizo algo inesperado. Se puso en contacto con su antigua familia y les contó todo lo que había vivido, todo lo que estaba aprendiendo. Por primera vez, no solo habló de su añoranza, sino también de sus logros y cambios. Su voz, antes marcada por el dolor de la separación, ahora sonaba llena de esperanza. Les contó sobre los pequeños gestos de cariño que comenzaba a recibir de sus amigos y colegas, sobre las sonrisas de los niños que, incluso en su despedida, mostraron lo importante que había sido para ellos. La conversación con su familia no fue fácil, pero fue liberadora. Carla finalmente entendió que su viaje no había sido en vano. No estaba sola, y nunca lo estuvo. La transformación de Carla, sin embargo, no se limitó a su relación con los demás. Comenzó a percibir cambios dentro de sí misma, algo que ni siquiera ella imaginaba que era posible. La añoranza, que antes la consumía, ahora coexistía con una sensación de paz interna. Con cada paso que daba hacia el autoconocimiento, se sentía más fuerte y más capaz. Finalmente entendió que para poder ofrecer lo mejor de sí a los demás, primero necesitaba ofrecerse a sí misma lo que siempre había dado a los demás: cuidado, atención y respeto. Carla, antes consumida por la soledad, ahora se veía llena de sueños y esperanzas para el futuro. No sabía exactamente lo que el futuro deparaba, pero sabía que estaba lista para enfrentarlo, con todo lo que había aprendido a lo largo de su viaje. Y tal vez, lo más importante, supo que su dolor y soledad se habían transformado en una fuerza silenciosa, algo que la impulsaba a seguir adelante, sin miedo a lo que era. Meses después, Carla recibió una propuesta inesperada, un nuevo trabajo, una oportunidad que le daba más libertad y un espacio para poner en práctica todo lo que había aprendido sobre sí misma. Era una oferta que nunca imaginó que llegaría, pero que, de alguna manera, parecía ser la conclusión de un ciclo. Era un trabajo que le permitiría seguir cuidando a niños, pero de una manera más digna, con mejores condiciones y más respeto. Carla, con una mezcla de cautela y emoción, aceptó el desafío. El trabajo no resolvía todos los problemas de su vida, pero era un paso adelante. Sabía que su viaje aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en control de su destino. Ya no era la mujer que llegó al país con un corazón lleno de incertidumbres, sino alguien que había encontrado su voz, su misión y sobre todo confianza en sí misma. A lo largo de los meses siguientes, Carla continuó reinventándose. Ahora ayudaba a otros inmigrantes a adaptarse, no solo en términos prácticos, sino emocionalmente. Sabía, más que nunca, lo difícil que era sentirse invisible, lejos de la familia, en un lugar desconocido. Su viaje, antes marcado por el dolor y la soledad, ahora era una historia de superación y conexión. Comenzó a escribir sobre su experiencia, a compartir sus lecciones y poco a poco a construir un legado de apoyo e inspiración. Y aunque aún sentía añoranza por su tierra, sabía que su historia ya no estaba definida por la distancia, sino por las conexiones que estaba creando, tanto consigo misma como con los demás. El final de este viaje, aunque aún en construcción, estaba claro. Carla ya no necesitaba definirse por la soledad o la añoranza. Había aprendido a equilibrar sus emociones, a encontrar fuerza en su vulnerabilidad y a conectarse con lo que realmente importaba. Su historia ya no tenía un peso, sino una ligereza, y estaba lista para seguir adelante, sabiendo que la verdadera fuerza estaba al final dentro de ella misma. Carla, al mirar atrás, sabía que su viaje no era algo único. Entendía que muchas personas como tú, que estás viendo ahora, pasan por momentos de soledad, duda y lucha. Tal vez te hayas sentido invisible, perdido en algún momento de tu vida, sin saber a dónde ir o cómo lidiar con el dolor de la distancia, ya sea de una familia, de una vida anterior o de sueños que
quedaron atrás. Pero lo que Carla aprendió, y ahora comparte contigo, es que este dolor no define quién eres. No importa cuánto duela la añoranza o lo difícil que sea, siempre hay una fuerza que puedes encontrar dentro de ti. Así como Carla, también puedes transformar tu soledad en algo poderoso. Usar tus dificultades como trampolines para reinventarte y conectarte con otras personas. A veces, los giros no ocurren de inmediato, pero el simple acto de permitirte sentir, de darte el cuidado que das a los demás, ya es un paso gigantesco. Carla se dio permiso para cambiar, para crecer, para no cargar el peso de la soledad sola. Y tú también puedes hacerlo. Si en este momento te sientes perdido o sin dirección, sabe que la transformación está a tu alcance. Está en las pequeñas decisiones, en las acciones diarias que nos conectan con lo que realmente importa. El cuidado de nosotros mismos, de nuestros sueños y sobre todo, de las personas a nuestro alrededor. Si la historia de Carla te tocó de alguna manera, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué puedes hacer hoy para comenzar a escribir tu propia historia de superación? Si estás listo para dar ese primer paso, deja tu comentario abajo, comparte tu historia o incluso haz una reflexión sobre lo que aprendiste con este video. Y si crees que más personas necesitan escuchar estas palabras de fuerza y resiliencia, comparte este video. Recuerda, tu viaje de transformación puede comenzar ahora y no estás solo. Estamos todos juntos en este camino. Ahora que has escuchado la historia de Carla, ¿qué vas a hacer diferente a partir de hoy? Deja un like, suscríbete para más historias inspiradoras y no olvides activar la campanita para recibir más videos como este. Vamos juntos en este viaje.